Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Bienvenidos, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Qué bueno que comparten con nosotros desde la parroquia. Desde el templo parroquial de San Vicente Ferrer comenzamos esta experiencia de nuestra fe con este espacio también de evangelización. Los saludo a todos en nombre del equipo sacerdotal, del Padre Luis Hernando Bustamante y de los hermanos sacerdotes Diego Alejandro, Elber Arlinson y John Jairo, y todo el Consejo Parroquial de Pastoral de esta comunidad. Un saludo para todos. Quiero también enviar un saludo a los que están enfermos. Y en este año de esperanza, en este año jubilar, en este año de gracia del Señor, qué bueno que ustedes busquen espacios también para la meditación y qué bueno que este programa sea esa ayuda oportuna en medio de la adversidad, del dolor, a veces de la desolación y también de la desesperanza. Por eso lo llamamos el año de la esperanza cristiana. Y por eso también dentro del programa, nuestro tema central de este programa hoy será alegres en la esperanza. Y nos podremos hacer una pregunta ahora de entrada: ¿cómo estar alegres cuando sufrimos? ¿Cómo estar alegres cuando tenemos que llorar? ¿Cómo entender esto de la alegría? Pues lo explicaremos un poco en el tema para este espacio. También queremos agradecer a los que hacen posible este programa, a los camarógrafos, editores, personas que están con esfuerzo también ayudando y contribuyendo a través de los medios de comunicación, que son magníficos, así los define la Iglesia. Igual los medios son dones de Dios para la evangelización. Qué bueno siempre tener esa mirada y aprovecharlos muy bien, darles un buen uso para una buena información, pero también para una buena formación en la fe que es tan necesaria para nuestras familias. Por eso acojamos con alegría y con amor la palabra que se nos proclama. Por eso, lámpara es tu palabra para mis pasos, y como lo complementa de bien el salmista, luz en mis senderos. Bienvenidos, pasemos al Evangelio. Vamos a meditar este Evangelio hermoso que estamos leyendo en este año 2025, el año jubilar, el Evangelio de San Lucas. Y llegamos a este domingo hermoso y nos vamos a encontrar con una página hermosa que nos revela Jesús, y es el encuentro que Él tiene en una aldea con unos amigos donde habitan Marta y María, y también habitaba Lázaro, según nos lo cuenta el mismo Evangelio, pero en la versión de San Juan. Vamos a leer del capítulo 10, capítulo 10 de San Lucas, y vamos a leer de los versículos del 38 al 42. Anoten ahí, ténganlo en cuenta. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Como la lámpara ilumina nuestras vidas, leamos el texto para que miremos qué nos dice Jesús. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta,
Andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no se le será quitada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, siempre que nosotros nos aproximamos a la palabra, recuerde que esta es la palabra, está escrita para nuestro uso y para nuestro bien. Y en esta palabra siempre vamos a encontrar las grandes novedades que provienen de Dios, porque Dios se ha hecho palabra. Por eso el Evangelio, cuando Juan escribe el Evangelio, en el capítulo 1 hay un texto que los estudiosos bíblicos denominan el prólogo, es decir, el propósito que tiene el evangelista. Y allí descubrimos cómo allí hay un prólogo que habla de que el Verbo se hizo carne y que la palabra se reveló a nosotros. Por eso dice, al comenzar, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Con ella se hizo todo cuanto existe. Sin ella no se hubiera hecho todo de lo que existe. Qué bonito nosotros siempre ver cómo la palabra es la que ha hecho la obra de Dios en el mundo. Por eso en esa palabra encontramos hoy a Jesús. Quisiera como destacar algunos elementos importantes de reflexión para el Evangelio de este domingo que vamos a meditar. Primero es que hay un encuentro. Y como hay un encuentro, allí hay personas. La persona importante que va al encuentro de estas hermanas es Jesús. Aquí hay una enseñanza muy significativa y es que la iniciativa de encontrarnos siempre la hace Jesús. Entonces tengamos en cuenta, queridos televidentes, siempre es propicio un encuentro. Evoquemos al amado Papa Francisco, que lo recordamos con afecto espiritual. Cuando él enseñaba de los encuentros, él decía que todos podemos propiciar encuentros. Se encuentran dos amigos, se encuentran tres amigos, se encuentra una familia, se encuentran los sacerdotes, todo espacio, y en medio de un pequeño espacio se logra un encuentro que nos ayuda al crecimiento. Entonces, ¿qué pasa en el encuentro que hay allí en Betania? Jesús va a encontrar a Marta y a María. Hay otro elemento después del encuentro y es que entra. Entrar significa aceptar. Pues seguramente las necesitadas de que estuviera allí el maestro eran ellas. Por eso él permanece allí en la casa. También es muy importante la palabra casa, significa lugar donde se habita, donde se vive. Comúnmente en nuestro lenguaje decimos, yo vivo en mi casa. No estar en la casa es estar fuera de la casa. Pero aquí la casa comprendida desde la espiritualidad cristiana es una casa donde mora Dios. Por eso en la casa de Marta y de María llegó un momento del encuentro a morar Dios. Encontró la necesidad de las dos, las miró con sus propias realidades, porque Marta era aquella mujer inquieta, en cambio María era aquella mujer servidora y sencilla. Y por eso en el encuentro y en el entrar en la casa se desarrollan unas actitudes, que es la que normalmente tienen las personas cuando llega una visita o X o Y. Por eso Marta, como era de actitud inquieta, se desespera ante las cosas, preocupada de cosas tal vez más bien banales. En cambio María está preocupada por las cosas trascendentales. En nuestra vida espiritual necesitamos ser conscientes de qué es lo importante. Por eso Jesús dice en el Evangelio, cuando ve la actitud de Marta y cuando mira la actitud de María, deja una bonita enseñanza. María ha escogido la parte mejor y no se le será quitada. ¿Cuál es la parte mejor que hemos escogido?
El escoger nuestra parte mejor significa escoger lo más grande y no resignarnos a lo pequeño, sino a lo que es grande. Por eso si escogemos a Dios como mejor parte, Él es grande, no hay nadie más. Si escogemos a Cristo su Hijo, también escogemos la mejor parte, queridos televidentes. Es que escoger la mejor parte es una responsabilidad nuestra. A veces nos colocan tantas gamas de cosas, tantas misceláneas de ofertas que tenemos y no escogemos la mejor parte. Nos pasa, voy a poner un ejemplo muy paradójico, muy interesante. Cuando vamos a un supermercado, que supuestamente todo está bajo precio o X o en un lugar de mucha abundancia de cosas, escogemos tanto que no nos llevamos lo mejor, sino que terminamos escogiendo a veces lo peor. Por eso hay que saber discernir. Y aquí nos enseña cómo María tiene una actitud de serenidad, de tranquilidad. Es más, dice el Evangelio que se sienta a los pies. Es decir, a escuchar, porque ella sabe que si escoge la mejor parte, es porque está cogiendo la palabra. Si ha abierto la casa y no acoge la palabra, queda incompleta. Por eso el Evangelio nos da esa dinámica. Encuentro, entrar a la casa, ver las actitudes y terminar recibiendo al que es la palabra, al que vino a morar entre nosotros y a transformarnos nuestra vida. Por eso allí queda transformada la vida de María. ¿En qué quedó transformada la vida de María? En una actitud de obediencia a la palabra. ¿Cuál es la actitud que vemos en Marta? Pues obviamente ella no está excluida de la palabra, pero la inquietud, el desespero es la imagen del hombre que no permite que el Señor se quede, sino que queda todavía con las mismas situaciones, entonces sigue con las mismas preocupaciones. Por eso tenemos que permitir, queridos televidentes, que la palabra habite con nosotros, que nos transforme desde dentro, para que logremos llegar a la plenitud de lo que Jesús propone, escoger la mejor parte. Y escoger la mejor parte es quedarnos con la parte mayor. Qué bonito en este domingo en familia, pensar, meditar, reflexionar y todos los días de nuestra vida, cómo son nuestros encuentros y con quién los realizamos. Segundo, ¿quién habita en nuestras casas hoy? Hablemos de nuestras familias que son casas de encuentro también. ¿Quién habita? Y en tercer lugar, ¿cuál es la parte mejor que tenemos? ¿Cómo compartimos nosotros? ¿Cómo es la actitud en nuestros hogares de unos y de otros? Qué bueno llegar a ese momento especial del equilibrio, ni tan alejados ni tan fanatizados. Siempre Cristo el centro. Por eso Él llegó, por eso fue a Betania, por eso entró, por eso compartió, por eso dijo, yo soy el que debo estar entre ustedes, aprendan de mí. ¿Qué nos enseña Jesús en Betania? Amor, servicio, generosidad, mirada, tantas cosas hermosas. Este Evangelio es una riqueza para el corazón humano. Cuando sepamos discernir y escoger la mejor parte, dejaremos tantas cosas que nos pesan y tantos enredos que nos pueden perjudicar en el proceso de crecimiento en nuestra fe. Y ya para finalizar esta reflexión, qué bonito escoger la mejor parte. Escoja perdonar en vez de odiar. Escoja sanar en vez de tener siempre la misma herida. Escoja encontrar a sus hijos o a sus esposos o a su esposa más que estar solo. Escoja también buscar los sacramentos para que no se le haga tarde. Escoja la mejor parte. Esté con Dios, que con Dios nada le va a faltar. Y por eso si a Betania llegó Jesús, a nuestro corazón también quiere llegar. Hagamos un encuentro
y dejémonos abrazar con su amor y con su misericordia. Gracias por continuar con nosotros en este espacio que nos propicia la parroquia. No olvidemos el valor de la parroquia. Aquí quisiera aprovechar, antes de este tema de reflexión y también de formación, recordarles a todos los fieles que ven este programa que es muy importante tener una mirada de amor en la parroquia, porque ella es el corazón de nuestra comunidad. Qué bonito cuando los fieles tienen esa conciencia de buscar la parroquia para la celebración de los sacramentos, para compartir la fe, para venir a la misa del domingo, a las festividades. No queramos misas particulares, no queramos tanto que me hagan la misa allí con mi grupo, con mis personas. No, somos una comunidad de vida, y esa comunidad de vida se alimenta con la fe, celebrándola juntos, compartiéndola y llevándolo a nuestras familias. Tengamos pues muy en cuenta esta recomendación, queridos televidentes. Pasemos al tema de reflexión de este espacio. Estamos en el año jubilar y por eso se habla de la esperanza. Y la esperanza para nosotros es una virtud teologal dentro de la espiritualidad cristiana. Son tres grandes virtudes: fe, esperanza y caridad. Pero la esperanza en un mundo tan convulsionado nos es necesaria para tener una expectativa, para tener una mirada hacia Dios. A veces nos quedamos solamente como espectadores y no con expectativa de Dios. Y es muy distinto ser espectador a tener expectativa. El espectador se puede quedar ahí como inquilosado, se puede quedar quieto. ¿Qué estás haciendo ahí mirando y no sabemos para dónde va? Entonces tenemos que tener esa expectativa que nos dinamice y que nos ponga también en actitud de espera. Como dice la palabra de Dios, espera en Dios, alma mía, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Esa es la gran esperanza. Muy bien, pero en este espacio vamos a tomar un tema que se llama la alegría de la esperanza. Y voy a hacer referencia a un texto muy bonito que nos da, que tenemos en San Pablo. Vayan a sus Biblias y van a encontrar el texto de una carta que se llama de San Pablo a los Filipenses. Es un texto muy precioso, es un testamento de Pablo. Y allí en la carta de los Filipenses vamos a encontrar el fundamento bíblico de esta reflexión. ¿Cuál es? Dice San Pablo en el capítulo 4, versos 4, el siguiente. Dice: estén alegres en el Señor. Os lo repito, estén alegres. Pablo insiste en esa alegría a pesar de que Pablo está en la adversidad. Porque cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, él está en la cárcel. Pablo está experimentando está privado de su libertad. Y miremos dos cosas bonitas. En la adversidad tan fuerte, no pierde Pablo la esperanza. Estén alegres en el Señor. Por eso lo decía en la introducción del programa, ¿cómo comprender una esperanza en medio de una tristeza? Es que nosotros, cuando no nos dejamos llenar de esperanza, perdemos la ilusión. Lo dijo el Papa Francisco en alguna catequesis que se le escuchaba o que nos dejó como enseñanza. Cuando el hombre pierde el sentido de vivir, pierde la esperanza. Y si pierde la esperanza, lo pierde todo, pierde toda ilusión. Por eso uno, cuando está enfermo, cuando uno tiene dolor, cuando uno tiene dificultades, cuando tiene situaciones que solo Dios conoce, ahí nos queda la gran y poderosa virtud teologal de la esperanza. Y entonces, si está enfermo, alegres en el Señor. Porque como dice también el salmista, y como lo dijo el Señor por allá
cuando le anunciaba a los apóstoles, cuando los veía tristes por su muerte, Él mismo les decía, vuestra tristeza se va a convertir en alegría. Por eso digamos que pasar por la prueba del dolor, por la adversidad, y dejar la tristeza y pasar a la alegría, eso es una esperanza. Todos tenemos que tener una esperanza para un mañana mejor. Por eso no podemos mirar la vida como una tragedia, sino como una posibilidad para que enmendemos nuestros errores. Todos tenemos una esperanza de que después de que nos toque llorar, volvamos a sonreír. Es tan bonito, por ejemplo, Jesús es fuente de alegría. Jesús nos transmite la verdadera y la auténtica alegría. Si Pablo va a decir que estén alegres en el Señor, es porque Él está transmitiendo una experiencia del Señor que lo ha transformado y que por eso no tiene miedo a la adversidad. La alegría es parte de nuestra existencia. Pero no pensemos en unas alegrías a veces superficiales. No pensemos en esas alegrías que son derrisotadas y que este es muy alegre porque carcajea, porque sonríe a toda hora. No siempre la sonrisa, no siempre la risa, ni fuerte ni menguada, es signo de alegría. Ese es un comportamiento humano. La alegría es algo mucho más profundo que está en el corazón y que sabe asumir la vida con naturalidad. A veces cuando más reímos es porque podemos tener una inseguridad, porque estamos con alguna situación emocional. No, tenemos que ser fuertes en la alegría del Señor. Por eso recordemos esa experiencia que tiene el hijo pródigo, cuando se lo encuentra el padre, cuando lo mira el padre y se conmueve, y ante la actitud del hijo menor, el padre dice, debería estar alegre, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha revivido. Qué bonita la alegría entendida desde Jesús. Jesús siempre transmitió la alegría, por eso en su camino nos dejó lecciones de alegría, y esa alegría es la que debemos recibir todos los días. Por eso debemos celebrar una misa alegres, por eso debemos participar de la vida sacramental con alegría, no con tristeza. Debemos perdonarnos en familia con alegría, alejar esos rencores, esas situaciones que dividen, que dan tristeza. No necesitamos la tristeza, necesitamos es la alegría. Tristeza, melancolía, rencor e ira, fuera de la casa mía. Cada uno pudiéramos decir eso, sacar lo que nos sirve para que nos venga la alegría. La esperanza nos da alegría. La desesperanza nos lleva a la tristeza. Por eso recordemos que ese pecado contra la esperanza es muy, muy delicado. La presunción, el creer que no nos vamos a salvar, el negar que ya fuimos perdonados. No, es que el Señor nos da las alegrías cada momento. Hay alegría en la palabra que leemos, hay alegría en los sacramentos que recibimos, hay alegría en una iglesia que vive de puertas abiertas, hay alegría de tener parroquia, hay alegría de tener familia. ¿Cuántas son nuestras alegrías? Aprendamos de San Pablo, de ese capítulo 4, si quiere lo pueden leer en casa, si quiere se lo puede leer al enfermo, capítulo 4, verso 4, y leamos que ahí está condensado la esperanza en una alegría que transforma el corazón. Preguntémonos, ¿por qué estamos alegres? ¿Por qué debemos estar alegres? ¿Y cuáles son nuestras motivaciones para estar alegres y siempre en el Señor? Bueno,
Bueno, al día con la iglesia, queridos televidentes. Cuando hablamos al día con la iglesia, muy significativo seguir desde la fe al sucesor del apóstol Pedro, al Papa León. Aquí quiero hacer un énfasis para crear un ambiente espiritual en torno al Papa. Es que el Papa León no es, oigan bien, con mayúscula y subrayado, no es el reemplazo del Papa Francisco. Hoy el Papa León es el sucesor del apóstol Pedro. Eso lo escuchábamos muy bonito el pasado 29 de junio, cuando celebrábamos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, cuando el Evangelio nos contaba en la entrega de las llaves. Cuando Jesús entregó las llaves, se las entregó a Pedro. Y esa misma llave que la vemos en el escudo pontificio es la llave que hoy tiene el Papa León para abrir las puertas, como él mismo lo manifiesta. Una iglesia abierta a todos, una iglesia amando a todos, y todos estamos llamados a ser iglesia. Y mire que aquí en la parroquia también somos una iglesia. Aquí oramos por el Papa, oramos por los obispos, por nuestro obispo Fidel León, que es el sucesor de los apóstoles y que es la prolongación del Papa en su diócesis. Por eso es tan bonito cuando el obispo viene a nuestras comunidades parroquiales o rurales, porque allí está la presencia, la comunión de la Iglesia Universal en torno al Papa. Qué bonito tener eso muy presente. Y también en nuestra fe, orar por el Papa León. Dar gracias por los papas que ha tenido la Iglesia para que sigamos al día. En nuestra parroquia, San Vicente Ferrer, tendremos próximamente el Triduo, 3 días en veneración a la Madre del Monte Carmelo. Recuerden que son 3 días de oración, 3 días de celebración y de encuentro comunitario. Vengamos a la Sagrada Eucaristía como lo primero, a los trisagios que van a haber estos 3 días en torno a la preparación para la gran fiesta en su honor que se celebra acá en San Vicente, en la parroquia, el sábado 26 del mes de julio. Es una fiesta muy linda porque es toda el gremio de conductores, la Sociedad Transportadora San Vicente el Peñol, Guatapé, todos se unen en un solo sentimiento, los conductores, las familias. Yo siempre que celebramos esta fiesta de la Madre del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, suelo decir aquella expresión que dice, algo tiene esta mujer hermosa, que ese día le quieren los conductores todos regalar una flor, regalarle una plegaria, pedir una intercesión. Algo tiene la Madre para darle a todos sus hijos. Qué bueno que la veneremos con el sentido, respeto, con el amor profundo del corazón, porque somos hijos de María. Qué bueno que participemos pues muy activamente de los trisagios, de la Sagrada Eucaristía solemne, del propio día, y que haya una celebración muy linda con todas las comunidades, las veredas, los campesinos que vienen a estas fiestas, que nos unamos siempre la moderación, el respeto, la convivencia, respetar la dignidad del otro, que no se nos vayan a convertir una fiesta religiosa en otra cosa extraña que no tiene nada que ver con el propósito que en sí contiene. Muy bien, y sigamos animados desde la parroquia. Recuerden los procesos de evangelización, la participación en los grupos pastorales, el estar muy atentos también a las necesidades de la parroquia y siempre apoyar la obra de los sacerdotes. A todos los bendecimos y les agradecemos siempre su interacción con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con un mensaje de esperanza. Recuerden que estamos en el año jubilar, año de gracia, de oración y de perdón. En nombre del Padre Luis Hernando Bustamante,
y en nombre del equipo sacerdotal les agradecemos esta oportunidad de compartir con ustedes. Que Dios los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta un próximo programa. Queremos ser discípulos